La cuestión migratoria es una tragedia. Miles y miles de personas arriesgan todo en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Por ello nos preguntamos cuál es el papel de las iglesias, qué hacen, cómo visualizan el fenómeno migratorio, qué colaboración y críticas guardan frente al gobierno. La iglesia ante la emigración, aquí en Sacro y Profano. La Iglesia Católica llamó el domingo 2 de abril al Gobierno de México, a las autoridades municipales, estatales y federales, a dejar de ver a los migrantes como criminales y como una amenaza. Demandó cambiar el enfoque, pidió darles un trato digno y humano. Además, señaló que la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el pasado lunes 27 de marzo, en la que murieron 40 migrantes, no debe quedar impune. Es necesario dejar de ver a los migrantes como delincuentes y garantizarles un trato digno y humano, apuntó la Arquidiócesis de México en su editorial de este domingo, en su semanario Desde la Fe. Además, el semanario añadió: México tiene una deuda social con los migrantes. El dolor de dejar su país y su hogar en busca de mejores oportunidades ya es demasiado como para ser tratados como criminales durante su trayecto. Viniendo de una familia de migrantes, el Papa Francisco ha tomado el tema como una cuestión personal y desde el primer acto como pontífice hasta la fecha no ha dejado de cuestionar las políticas migratorias de Europa como de Estados Unidos. Recordemos cómo Francisco cuestionó a Donald Trump en su viaje a México en 2016 al sentenciar: aquel que quiere construir un muro no es cristiano. Sin duda, la tragedia que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez es un punto de quiebre. Es un punto de quiebre frente a un tema que el país ha venido arrastrando en torno a su política migratoria. Buenas noches. En la búsqueda, por tanto, de una nueva política en materia de migración, surgen muchas preguntas, sobre todo el papel y la contribución de la Iglesia Católica y de otras iglesias que se percibe que tienen una incidencia, y sabemos también que desde hace lustros existe un empeño en términos de los derechos humanos, del cuidado de los migrantes, de la orientación de los migrantes a lo largo y ancho del país. Y por ello agradezco la presencia del sacerdote Juan Luis Carvajal, director de la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, y de un amigo de este espacio, Gerardo Cruz González, investigador, miembro activo del INDOSOC. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Y yo quisiera empezar con usted, padre. ¿Qué nivel de compromiso tiene la Iglesia Católica frente al tema de migración? Sí, con gusto. Creo que desde la Iglesia Católica en muchas de las diócesis, y podemos decir hay algunos antecedentes cuando México se ha comportado también muy hospitalario, porque sobre todo pensando en el conflicto en Centroamérica, que fue hospitalario de muchísimas personas de Guatemala, que les dio el asilo, les dio el refugio. Y muchos de los lugares de acogida fueron iglesias, fueron parroquias, fueron comunidades cristianas que los acogieron. Entonces, desde ahí la gente de campo, la gente de las comunidades se ha mostrado hospitalaria ante estos momentos. Claro que no podemos decir que México ha sido siempre hospitalario, ¿no? México se ha convertido también en un campo minado, en un territorio lleno de cruces en la ruta migratoria. Y de ahí que la Iglesia, por lo menos cerca ya de 40 años, comenzó dando asistencia humanitaria con las casas de migrantes, siendo la primera Tijuana, 40 años ya, y después nacieron otras más en el territorio. En este momento son cerca de 55 casas para personas migrantes, refugiadas, víctimas de trata. Son muchas las congregaciones religiosas que están involucradas en esta tarea, y no solo desde la ayuda humanitaria que consiste en dar la acogida, dar la bienvenida, dar el alimento caliente, los 3 tiempos, dar una cobija, dar un espacio donde descansar, donde asearse. Sino también se ha venido con algunos procesos de formación y de información sobre los derechos
y los riesgos en la ruta migratoria, los derechos que tiene la persona de emigrar o no emigrar, de tomar una decisión bien informada para continuar o regresar. Entonces creemos que sí, México ha sido, a pesar de estas tragedias múltiples y en muchos años, que no es nada nuevo, tenemos documentadas violaciones a los derechos humanos, tragedias, muertes, desapariciones, secuestros, reclutamiento por crimen organizado, robo por muchísimos actores, y la Iglesia ha jugado un papel de defensa, de acompañamiento, de sanación también a estas heridas físicas y psicológicas de las personas en la ruta migratoria. Creo que en este momento, con tantas comunidades y congregaciones religiosas haciendo la pastoral migratoria, estamos dando una respuesta, como ya he dicho, de ayuda humanitaria, pero también buscando cambios en la gestión, en las gestiones, en la trata, en la práctica y las percepciones de las personas migrantes, que es básico, ¿verdad? Porque también ahí estamos llenos de prejuicios, de muchas percepciones equivocadas de estas poblaciones en movimiento, y claro que nos preocupa, y que no es un problema muy aislado o muy local, solo México, no. Aquí hay cuestiones de corresponsabilidad regional. Hay que ver Europa. Hay que ver, sí, lo que está pasando y estas allá. Dinámicas muy globales y regionales que nos influyen a todos. Pero creo que la Iglesia Católica ha dado muchas respuestas muy positivas ante el fenómeno de movilidad humana. No, sin duda, México ha sido un país muy generoso, hospitalario. Recuerdo, bueno, a nivel de exilio, por ejemplo, el exilio español, que tuvo una gran importancia en nuestra cultura, en la vida política del país, y los exilios sudamericanos ante las dictaduras. México abrió sus puertas a argentinos, chilenos, uruguayos. Muchos de ellos regresaron, otros se quedaron y enriquecieron la vida del país. Gerardo, ¿por qué no continuamos con lo que planteó el padre para ayudarnos a entender, cuantificar? Él habla de cerca de 60 albergues en todo el país, en el norte, en el sur. Sí. ¿Qué otras cosas podemos cuantificar? Pues hay que ver también que estos no son albergues aislados. Muchos de ellos trabajan en redes. Esto es muy importante, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel transfronterizo. Hay comunicación con la Pastoral de la Movilidad Humana de países de Centroamérica, y hay un gran esfuerzo también de obispos Tex-Mex, que se llaman, ¿no? Los obispos de la frontera norte, especialmente Texas, y los estados fronterizos con Texas, de parte mexicana. Pero también, bueno, hay distintos niveles de acogida. Hay algunos albergues, digamos, que podríamos identificar como comedores, otros de más larga estancia, de menos estancia. Pero lo que es interesante poder descubrir es que se trata de que, a pesar de que podrían ser 20 diócesis las que recorre un migrante desde el sur de México hasta la frontera norte, se trata de una misma iglesia. Es decir, que lo que mueve a las personas, a los voluntarios, a las hermanas religiosas, a los hermanos religiosos, a la sociedad civil que se integra a esos albergues, pues es esta misma provocación de encontrar en el Evangelio la inspiración de sus actos. Pienso, por ejemplo, en tantísimos jóvenes universitarios que van a dejar su tiempo, sus esfuerzos en albergues, no solo de la Iglesia Católica, a veces sociedad civil, pero también de otras iglesias, y que trabajan en conjunto para ayudar a estas personas que están en las más difíciles situaciones. Otro punto a considerar importante también es el tema de cómo se va haciendo incidencia política. No es que la Iglesia vaya a tomar el lugar del gobierno en muchos aspectos de esta gestión de los procesos migratorios, pero sí de, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Quiero proponer aquí dos ideas nada más, propuestas, ¿no? La primera es que ahora empieza desde la academia, pero también de las organizaciones civiles, a cuantificarse el número de desaparecidos, migrantes desaparecidos. Se empieza a hacer ese conteo, muy importante. Y la otra es que ya se está pensando en una deuda migratoria. Así como hablamos de deuda ecológica, de los países ricos sobre países pobres, también así tenemos que hablar de una deuda migratoria. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias. Vamos a una pausa
estamos conversando en torno a un tema muy importante que es el de el compromiso, las acciones, las prácticas que tiene la Iglesia Católica frente al tema de la emigración. Vamos a esa pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, abordamos la Iglesia ante la inmigración y está con nosotros el padre Juan Luis Carvajal, director de Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, y Gerardo Cruz González, investigador y miembro del INDOSOC. Padre, el Papa Francisco es hijo de migrantes, es de una familia de migrantes. Su primer acto fue Lampedusa, una isla del terror, de la muerte en términos de migración. Es una persona que constantemente aborda el tema y lo tiene a flor de piel. ¿Cómo esto ha influido? Porque no solamente es México, estamos hablando de Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, en Asia también hay flujos migratorios muy importantes. Y pareciera ser que la tendencia de muchos de estos países, sobre todo ricos, es bajar la cortina y rechazar estos flujos migratorios y darle un trato, como se hablaba en la antigüedad, los bárbaros, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿Qué implica para la Iglesia tener un papa de familia migrante? Primero, que es sensible, sabe lo que es ser migrante, sabe los sufrimientos, sabe a primera mano lo que es dejar una patria para ir a otra, sabe lo que es ser hijo de padres migrantes. Y yo creo que también muy sensible porque ha aprendido, ¿no? Es decir, la inspiración viene del Evangelio y es un hombre de Evangelio, de un Evangelio muy práctico, donde se habla de la hospitalidad, del amor al extranjero, al que viene de fuera, al que hay que recibir, ¿no? Es decir, la inspiración del Papa sin duda viene del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Y de ahí también con su propia experiencia esto conecta esta doctrina, y como obispo sensible ante estas necesidades, entonces ahora sentimos el gran espaldarazo y el gran ánimo que nos da para los que estamos todos los días tratando con personas migrantes, empujando a una iglesia que vaya y se posicione en las periferias, y sobre todo cuando encontramos a estas personas que creo, y él mismo cree, que son entre los pobres los más pobres, porque lo único que cargan es la esperanza. Si algunas veces solo hasta la maleta les quitan a la mochila, es solo la esperanza en el camino, sus pies y la esperanza. Entonces yo creo que de ahí le viene esta pasión, este amor que le nace como un buen cristiano, como un obispo sensible en Sudamérica, que conoce de estas experiencias de desplazamientos forzados y todo el sufrimiento que eso conlleva. Yo creo que ahora vino sí a impulsar, a dar nuevos aires, a crear la sección Migrantes y Refugiados dentro del Dicasterio de la Iglesia para el Desarrollo Humano Integral, y desde ahí nos está forzando, nos está empujando, animando a que la Iglesia locales y la Iglesia nacional desde las conferencias episcopales estemos comprometidos en el tema. Ahora, Gerardo, teniendo México un lugar estratégico en la parte de migración en Norteamérica, está prácticamente en medio, ¿cómo el Papa incide en la Iglesia mexicana? Es decir, tiene, o más bien, ¿qué tipo de incidencia ha tenido esta postura del Papa en la Iglesia mexicana? El Papa conoce muy bien la realidad, sabe que México no solo es un país de tránsito, es un país expulsor, es un país de retorno de deportados, y que actualmente es un país también de contención, ¿no? Entonces, el interés es muy importante el que tiene el Papa. De hecho, hay un teólogo, Carlos María Gali, que habla de la encíclica de sus gestos, ¿no? El Papa enseña también con sus gestos. Y el recorrido que hizo el Papa de Tapachula, de Chiapas, en su recorrido por México de 2016 hasta el norte, es el recorrido que hacen los migrantes. Empezó en el sur y terminó en Ciudad Juárez con una misa binacional. Entonces el Papa está enseñándonos a la Iglesia mexicana a acoger, proteger, promover e integrar personas migrantes. Y a los obispos les ha encargado
Basta ver el PGP, que se llama el Proyecto General de Pastoral, que es un proyecto que tiene la Conferencia del Episcopado a largo plazo, como el tema de migración, incluso podría yo decir que es transversal, ¿no? En muchos de sus aspectos está presente. Ahora, déjeme preguntarle, padre, el Papa cuando vino a México, que además este recorrido simbólico que yo no lo tenía registrado, pero es cierto, es totalmente cierto, en Ciudad Juárez tuvo un discurso vibrante sobre el tema, donde se ve que el tema lo tenía muy adentro. Y después en el avión, él desafía a Donald Trump, ¿no?, que era candidato en aquel entonces a la presidencia de Estados Unidos, y planteando de manera lacónica, ¿no?, aquel que construye muros no es cristiano. Y por lo tanto, desde entonces tiene una política, yo no sé si de confrontación abierta, etcétera, pero sí de distancia frente a la postura de Estados Unidos ante el tema migratorio y el forzar a las políticas públicas mexicanas en materia. ¿Cómo ve esta incidencia internacional que tiene el Papa y el Vaticano frente al tema? Sí, no, él ha sido contundente en este tipo de frases, ¿no? Sobre todo que no son animales, que son personas, que el que construye los muros es porque tiene miedo al encuentro, etc. Creo que a través de la sección Migrantes y Refugiados, que es el ente en el Vaticano que fortalece de alguna manera y que anima las diferentes conferencias episcopales para hacer esta incidencia, esta influencia en las iglesias locales en los Estados Unidos. Hay diócesis en los Estados Unidos que están haciendo un trabajo grandísimo de incidencia. Hay grupos ya de pastoral migratoria, estoy hablando en Chicago, por ejemplo, en Texas, en Los Ángeles, obispos que se atreven a hablar, que se sientan a dialogar para crear algunos cambios en las prácticas y en las políticas. Claro que no es uniforme, no en todas las diócesis, pero creo que se participa en procesos regionales y globales, incluso ante las oficinas de Naciones Unidas para algunos cambios de estos. En algunas cumbres mundiales ha estado presente Estados Unidos, la Iglesia de Estados Unidos, igual que México y todo Centroamérica o Latinoamérica, donde hemos sido parte como iglesia de todo este continente, haciendo presión para hacer estos cambios. Y viene por la inspiración y la animación del Papa Francisco y de la sección Migrantes y Refugiados. Gerardo, ¿cuál es la valoración que hace la Iglesia Católica? Yo sé que no es un todo, no es un monolito, pero más o menos, ¿cómo la Iglesia percibe la política migratoria del actual gobierno? Yo creo que el papel de denuncia, el papel profético que tiene la Iglesia mexicana, incluso que en algún momento ha sido de confrontación, ¿no? Dice el presidente en algún momento, solo el Papa podría tener cierto reconocimiento, ¿no?, de su cristianismo, es parte del papel de la Iglesia y que no debería de perderse, ¿no? El de ser crítico pero colaborativo ante las medidas del gobierno, ante las políticas públicas y las leyes. Sin embargo, me parece que lo que requiere tanto la Iglesia como el gobierno es unos canales de diálogo efectivo, ¿no? Repito, no que la Iglesia haga el papel del Estado o que el Estado se vulnere en su parte de Estado laico, sino que puedan entablarse diálogos en favor de las personas migrantes, y no hay que dejar de lado también el tema de los desplazados internos, que en México son muchos y que también es un tipo de migración forzosa por la violencia, incluso empezamos a ver por cambio climático, ¿no?, movimientos de personas. Entonces el diálogo podría dar cauce a soluciones efectivas, porque la Iglesia Católica Mexicana tiene una ventaja, que es que está en la territorialidad. O sea, conoce cuáles son las rutas, conoce cuáles son los peligros a los que se enfrentan los migrantes, quiénes están viniendo. Por ejemplo, en la actualidad, la población ecuatoriana es muy relevante, ¿no?, además de la venezolana. Entonces, ¿qué características tienen estos flujos migratorios? ¿Por dónde van y qué peligros tienen? Aparte de que también hay especialistas en la Iglesia en temas de políticas públicas. Quiero decir aquí que, por ejemplo, en Naciones Unidas tienen un lugar los escalabrinianos, ¿no? Entonces, ¿qué es la orden donde usted exactamente
Pues vamos a una pausa. Nuestro tema ya ve que está muy interesante, muy candente, tiene muchas aristas. Nuestro tema es la Iglesia ante la inmigración en México. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque sobre el papel de la Iglesia en materia de migración en este país. Una última cuestión, Gerardo. Al frente de todo esto, al parecer, después de la tragedia, está un sacerdote católico, Alejandro Solalinde. ¿Cómo ves su presencia, sabiendo que él no es santo de la devoción de muchos obispos? Muchos obispos lo han cuestionado. ¿Cómo ves esta presencia? Sí, el padre Alejandro Solalinde es un iniciador de esta lucha en favor de los migrantes, lo sabemos todos, ¿no? A él se le deben muchas de las reformas de la ley migratoria, de la aplicación legal en nuestro país. Y no solamente no es bien visto por algunos obispos, también por defensores de derechos humanos, ¿no? Algunos piensan que ha perdido este carácter profético y de denuncia y se ha hecho pues un profeta, digamos, de palacio. Yeah. Yo creo que el padre Alejandro está siendo congruente con lo que él piensa, ¿no? Yo pienso que la Iglesia Católica hace mucho más sin estar institucionalizada en su papel profético, que muchas de las organizaciones católicas que están trabajando en el territorio están haciendo muchísimo por las personas migrantes y que el espacio que tendría el padre Alejandro para poder realizar algunas medidas en favor de los migrantes es muy reducido. Puede ser que en el discurso se digan muchas cosas, pero en la realidad depende de muchas cuestiones constitucionales, incluso de políticas externas de los Estados Unidos y también del tema de presupuesto. O sea, no es solo pues, por medio de declaraciones que se puede transformar la realidad. Yo, si se realiza esto, le deseo lo mejor al padre Alejandro en favor de los migrantes, pero lo veo muy difícil. Lo veo difícil. Padre, muchas gracias por la presencia, gracias. Gerardo. Padre Juan Luis, usted decía, no son enchiladas esto, no son chilaquiles, más bien decía usted, con los ricos que son los chilaquiles. Claro. O sea, no es fácil, no es una tarea fácil. En su experiencia, ¿cuáles serían para usted los principales ejes de un posible cambio en la política del gobierno hacia migrantes? Sí, creo que yo no veo la necesidad para correr. Ya. Esto es un tema muy serio. ¿Por qué no hacer una consulta con más tiempo? ¿Por qué querer eliminar tan rápido de una forma? Eliminamos, creamos y se acabó. No, las cosas no funcionan así. ¿Usted cree que puede ser epidérmico este cambio? ¿O político, decir, sí, vamos a lavar la cara? Las personas migrantes, por décadas, vienen siendo víctimas de muchísimas situaciones. Y una de las cosas más tristes y lastimosas es que con el tema de las personas migrantes se utilizan para ganancias políticas y ganancias electorales. Hay que tener cuidado con esto. En este momento creo que no es lo más sabio ni lo más prudente de hacer estos cambios en una estructura como es el INM. Que se tome el tiempo necesario. No importa que no sea solo en esta administración, ya vendrá. Es una situación de todo el pueblo de México, que donde tenemos que ser consultados los que estamos en el tema, los que estamos en el terreno, los que escuchamos a las personas migrantes todos los días, que se escuche a legisladores, que se escuche a los defensores de derechos humanos, que se escuche de alguna manera, ¿por qué no?, a agencias de Naciones Unidas que son expertas en el tema, en forma de consultas. Claro que hay un poco de alergia contra ellos, ¿no? Pero no es un tema, yo creo que no es necesario correr. En este tiempo. Que se tome el tiempo. No es el momento oportuno y bueno, yo creo que hay que pensarlo 2 veces. Pues muy bien, muchas gracias por su presencia. Como ven, en la semana pasada tuvimos aquí la presencia del padre Solalinde, que está muy echado adelante, con mucha ilusión de decir vamos a hacer cambios importantes, y ahora pues vemos que esta expresión no es un proceso fácil, no es de la noche a la mañana, no hay una magia, los políticos no son magos, y que por lo tanto lo prudente sería esperar
y ver un poco hacia futuro, escuchando diferentes voces. La moneda está en el aire. Yo agradezco su presencia en este espacio. Seguimos pendientes de este tema, por supuesto, aquí en Sacro y Profano.